para su seguridad, está siendo grabada esta sesión. Bien, cuéntenme cómo le está yendo con el trabajo de multiplexado. Bien, profe. Ya, ¿han Oh, usado el librito, la bibliografía? sí, ya serví, ¿vale? Ya, perfecto. Yo les quiero presentar entonces un poquito un material que vamos a trabajar ahora. Voy a compartir mi escritorio completo. Ahí está. Ahí lo ven, ¿cierto? Estamos viendo una página de internet. Ya. Me avisan cuando la vean. Ahí estamos. Sí, profe, sale. ¿Ahí se ve? Ya. Bien. Esta página es muy buena. Es una página, ¿cierto?, en donde hay mucha información, hay cursos que ustedes pueden tomar. Todo es gratis, ¿ah? Así que aquí no hay problemas de derecho de autor en el sentido de que yo estoy mostrando la página completa y no estoy extrayendo parte de la información como si fuera de mi autoría, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que recordemos, vamos a recordar un poquito a través de unos medios audiovisuales, un poco la materia de electrónica relacionado al sistema binario, relacionado a qué es lo que es una onda cuadrada, recordar un poquito lo que es electrónica digital, ¿sí? De hecho, acá aparece, ¿cierto? La página dice Fundamento de Electrónica Digital, porque el sistema multiplexado, si ustedes ya han estado trabajando en eso, se dieron cuenta que se habla de código binario, se habla de una comunicación binaria, ¿sí? Entre computadores, por ejemplo, que se encuentran en un vehículo. Por lo tanto, considero relevante recordar esta parte, ¿ya? Entonces vamos a partir. Díganme ustedes si la pantalla está completa. Sí, ahí está, profe. Ya, le voy a poner play y ustedes me dicen si está ok el audio con respecto a la imagen. De todas maneras, vuelvo aquí a reducir el tamaño. La página se llama aprende.org, ¿sí? Eso corresponde a una fundación de Carlos Slim. Entonces usted después, posteriormente, puede volver a ingresar, puede ingresar usted tranquilamente, ¿cierto?, a aprende.org, se va a Capacítate para el empleo y luego busca Fundamentos de Electrónica Digital y va a encontrar esta información, ¿ya? Bien, le pongo play. Perdón, me equivoqué de botón. Nuevamente, ahora sí, le pongo play. Está sonando, profe, ¿cierto? Ah, Está sonando el video, ¿cierto? ¿sí? Acá no se escucha. Ah, no se escucha el video. No se escucha, profe. Ya. Ahora, ahí sí que no sé cómo poder hacer que se escuche, ¿ah? ¿Habrá alguna opción? Ya, no importa. Yo lo explico, ¿sí? Ya, No se profe. preocupe. No se preocupe. Ya No, veré pero cómo igual se hace así esa. viéndolo así, así como un tema animado. Así para ir Ya, explicándolo así por visual. ya, ningún Y problema. lo explico. Ningún problema. Ya, profe. Sistema binario, ¿cierto? Acá nos dice que el sistema numérico, ¿cierto?, está formado por valores. Por ejemplo, va a tener que el micrófono porque me estoy escuchando. Le decía de que valores numéricos, por ejemplo, cada número tiene un valor. Por ejemplo, el 1, valor 1. El 2 son dos valores o dos bolitas acá, ¿no? El 3 serían tres bolitas y el 4, 4 y el 5, 5. Esos son los valores numéricos que están representando acá. Y lo usamos para representar cantidades. Nosotros usamos el sistema decimal. Decimal de 10. 10 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Y nosotros usamos todos estos números para representar las cantidades que necesitamos representar. Acá nos quiere dar un ejemplo en donde con el uso del sistema decimal yo represento cantidades. Por ejemplo, aquí represento el 111. Entonces dice que cada dígito representa algo. Por ejemplo, este primer dígito, el 1, el segundo dígito, 10, o como nos enseñaron en el colegio, ¿no? Unidad, decena, centena. Entonces, acá nosotros podemos representarlo multiplicando por 1. Entonces, el 111 es la suma de todo esto. 100 por 1 más 10 por 1 más 1 por 1. ¿Sí? Unidad, decena y centena como lo vimos, o sea, como se vio en la enseñanza básica. Nos está mostrando la forma de representación de cantidad, ¿sí? De cantidades. Entonces, en el sistema binario, el anterior era el sistema decimal, 10 dígitos, sistema binario, 2 dígitos. Y se usa el 0 y 1. El nombre es cifra o bit, ¿sí? El bit 0, bit 1. Acá lo que va diciendo, ¿cierto? Que cada cifra aumenta el doble de derecha a izquierda, ¿sí? 1, 1, 2 veces, 4 veces, 8 veces, 16 veces. Eso es lo que está explicando. Entonces, nos está diciendo acá que, por ejemplo, si yo tengo un número decimal, ese número decimal, una máquina, por ejemplo, no lo va a entender. Entonces tiene que haber la forma de representar un número decimal mediante el sistema binario. Entonces lo que se necesita es transformar, ¿cierto?, un número, por ejemplo, binario, a un decimal o viceversa. Y acá, ¿cierto?, muestra una forma, digamos, de manera lápiz, ¿cierto?, y papel, hacer un ejercicio de transformación. Entonces acá muestra, por ejemplo, decimal a binario, tenemos que ir dividiendo, ¿cierto?, el número, en este caso decimal, dividirlo por 2. Y luego seguir dividiéndolo hasta que ya no quede a 0. Y estos números resultantes viene siendo mi código binario, ¿sí? Es una forma de explicarlo para que nosotros comprendamos un poquito la parte lógica, porque todo esto se hace de manera automática internamente en los circuitos electrónicos. Entonces, acá muestra, ¿cierto?, un dispositivo electrónico en donde nos está explicando que todo lo que ocurre en un dispositivo electrónico es de manera binario, pero tiene que haber internamente elementos que transformen tanto de binario a decimal como de decimal a binario, ¿sí? Y son, bueno, son dos estados, verdadero o falso, o 1 y 0, ¿cierto? Alto, bajo. Muy bien. Entonces, con eso espero que hayamos recordado, ¿cierto? Un poquito lo que era el sistema binario, ¿no? Un sistema de números que nos permiten, ¿cierto?, determinar o dar a conocer una cantidad de algo. Sistema binario, el que se utiliza en sistemas de comunicación entre computadores del vehículo, ¿sí? Sistema binario es lo que se ocupa en lo que respecta a multiplexado. Veamos, recordemos un poquito más
lo que es lógica binaria. Entonces, esta vez, el código binario, resolvemos problemas. Y acá nos muestran un diagrama de flujo explicando, ¿cierto?, que tiene que haber un orden y un flujo lógico para que pueda, ¿cierto?, ser utilizado este código binario, esta lógica binaria. Y así nos evitamos errores. Las compuertas lógicas, si recordamos, ¿cierto?, lo que buscan es poder crear circuitos en donde estos circuitos se basan en dos estados, en on-off, por eso que muestran un interruptor y una ampolleta, que se enciende y apaga. Estos dos estados, on-off, viene siendo, ¿cierto?, nuestro código binario. El on lo puedo representar con el 1 lógico y el off con un 0 lógico. Es decir, el 1 lógico fluye corriente eléctrica, 0 lógico no fluye corriente eléctrica. Y acá nos muestra las compuertas básicas, ¿cierto? Que tenemos el OR lógico, que lo que hace es sumar, ¿sí? Pero recordemos que esto es un código binario, acá nos está dando un ejemplo. Y enseguida nos va a mostrar un circuito básico en donde se muestra un par de switch interruptores que representan la lógica de una compuerta OR. Entonces, basta con que uno de los dos sea 1 y la salida va a ser 1. Recordemos, 1, interruptor cerrado o ampolleta encendida. Entonces, basta con que una de las dos entradas sea 1 y la salida va a ser 1. Entonces, hablamos de la condición OR o la condición O. ¿Sí? Que este sea un 1 o esta otra entrada sea 1, tendremos un 1 en la salida. En cambio, al principio, como los dos están en 0, evidentemente la salida en la compuerta OR es 0. Y ahí estaría, ¿cierto?, las combinaciones de entrada. Esta es la tabla de verdad que se ve, la vimos en electrónica. Dos entradas, 0 y 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. ¿Por qué, profe, dice más? Bueno, porque es la forma en que mejor podemos eh, explicar el comportamiento lógico de la compuerta OR, es como sumar, ¿sí? Porque usted me puede decir, profe, pero 1 más 1 es 2. Claro, eso es clásico en el sistema decimal, pero en el sistema, ¿cierto?, binario, sabemos que solamente es 0 o 1. Y ahí estaría, ¿eh? Cualquiera de los dos que esté cerrado va a encender la lámpara. Una compuerta OR es como dos interruptores en paralelo. La A, esta lo que hace es multiplica la condición I. Se requieren las dos para que tengamos una salida. La entrada A, 1 y la entrada B, 1 para tener un 1. Es decir, los interruptores cerrados van a permitir que se encienda la ampolla. Y la NOT es el inverso. Si es 0, la salida es un 1, y si la entrada es 1, la salida va a ser 0. La compuerta NOT negadora, niega. Por ejemplo, aquí explican que un sensor, ¿cierto?, detecta si hay luz de día. Si no la hay, permite, ¿cierto?, que pase la corriente eléctrica y se encienda la lámpara. Entonces ahí se compara con una compuerta NOT. Y esta, ¿cierto?, es muy parecido a la OR lógico. Vamos a tener. Ahí está, ¿ves? Entonces tenemos que cuando los dos son iguales, la salida va a ser falsa, o 0. Entonces yo puedo, fíjense, tengo dos entradas, A y B, y con la combinación de compuertas puedo obtener solamente una salida, ¿sí? Aquí fíjense que ya estamos reduciendo, y dos entradas las estamos transformando en una salida. Es algo parecido a lo que vamos a ver después con lo que es el multiplexor,
o la multiplexación. Y ahí, ¿cierto?, nos recuerdan un poquito cuáles eran los símbolos que representan estas compuertas lógicas. Y estas compuertas se encuentran dentro de los circuitos, ¿ah? Microprocesador, circuito integrado, y dentro de cada computador que vamos a encontrar en los vehículos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hemos estado recordando un poquito? Sí, profe. Ya, fantástico. Bien, veamos desde el punto de vista de electrónica digital. Esto no es mecánica automotriz todavía. Desde lo que es electrónica digital, veamos lo que son los multiplexores, que en el fondo es lo que vamos nosotros a conocer, pero aplicado al ámbito automotriz. Dice que el multiplexor es un circuito lógico, que en el fondo es un conmutador. Y este conmutador va a comandar varios dispositivos. Veamos, serie A, tenemos una entrada de algo, una información. Acá tenemos otra información. Serie C, otra información y otra información, que pueden estar al mismo tiempo. Pero resulta que acá, si vemos, el camino termina en ese punto y queda al aire. Esta información de la serie A va a poder ser transmitida solo cuando este selector o llave se encuentre en esta posición, ¿sí? Entonces, cuando se encuentre en la posición de arriba, la información de la serie A va a poder ingresar a esta llave selectora y esta derivarla hacia donde deba ser, ¿sí? Luego, en el siguiente tiempo, puede que esté en la serie B. Y en el siguiente tiempo, en la serie C, en la serie D y la serie E. Ahora, si nos imaginamos que esta llave selectora se mueve, cambia de posición rápidamente, muy rápidamente, por esta única línea, diríamos que está pasando toda esta información, pero no está mezclada. Primero fue la serie A, luego la serie B, hay un orden, ¿sí? Y eso es muy rápido. Quiere decir que yo estoy particionando de alguna forma la información. Y con eso yo ahorro material, ahorro conexiones. ¿De qué se conforma? Se conforma de las entradas, mi llave selectora, que va a ser nuestro elemento multiplexor. ¿Ah? Estos son compuertas lógicas, hay circuitos electrónicos acá adentro. Y luego vamos a tener salidas. Pero también algo importante, tenemos entradas de control, ¿sí? En quinto semestre ustedes tienen después control aplicado, van a tener después en el sexto automatización y van a volver a ver un poquito esta lógica, ¿sí? Lógica de control. Acá están mostrando, ¿cierto? Otro ejemplo que... Entonces, acá dice que cuando un multiplexor tiene 4 entradas, por ejemplo, le corresponden 2 entradas, ¿cierto?, de control. Ahora, ¿de qué sirven esos elementos de control? Van a servir para poder controlar justamente el funcionamiento de las compuertas internamente. ¿Cuáles voy a habilitar y cuáles no? Porque si habilito todas, va a querer entrar toda la información a la vez y no es posible. Por lo tanto, aquí, con las 2 entradas de control, voy a estar indicando el funcionamiento correcto de este sistema multiplexor. Ahí se ven las entradas. Entonces, todas tienen entradas, entonces las entradas de control mandan bits para habilitar las compuertas. Y finalmente, obtenemos, ¿cierto?, una salida. Evidentemente que hay que después, podemos decir que esto está siendo codificado y después hay que decodificarlo, ¿sí? Se está multiplexando acá. Y ahí tenemos la tabla de verdad. ¿Ven? Ahí se va viendo el orden de las entradas. Y luego, en el otro lado, ¿cierto? El que recibe la información tiene que transformar. Entonces, la vuelve a transformar a la entrada original. Ahí está. Entonces, tenemos esta entrada que venía, ¿cierto?, del circuito anterior.
esto por un cable o un par de cables, y luego este tiene que volver a crear el mensaje original. Que el mensaje original eran las entradas anteriores. Entonces, esto se aplica a todos los circuitos electrónicos. En ejemplo acá. En el caso nuestro, sería la comunicación entre los computadores, ¿sí? Entre las computadores que tenemos en un vehículo automotriz. Bien, ahora les voy a presentar un material que está calentito porque hace muy poco que tenemos nosotros, INACAP, ¿cierto? Tiene un servicio con Electude, que es lo que están viendo ahora en este minuto, y es una plataforma espectacular de todo lo que es mecánica automotriz. De a poquito la vamos a ir utilizando. Por lo pronto, ¿cierto? Referente a nosotros, al tema multiplexado, bueno, me fui a red de área de control CAN bus, ya que ustedes ya saben que el sistema CAN es un tipo de protocolo, es hasta el minuto uno de los más utilizados que nosotros vamos a encontrar en el uso de vehículos, y dice acá cierto funcionamiento eléctrico básico. Bien, en esta parte yo les voy a pedir que después ustedes me ayuden, porque me van a tener que ayudar para ir respondiendo acá, porque esto es más entretenido. Veamos qué dice el título, dice la línea telegráfica. Aquí está haciendo, ¿cierto?, una analogía, una comparación a las líneas telegráficas. Dice que el CAN, que significa Control Area Network, el CAN bus, dice, ¿cierto? El bus, recordemos que son los cables. Hay una pregunta por ahí en el instrumento de oración número 1 que pregunta por el bus. El bus son los cables, ¿cierto?, que comunican entre un computador y otro. Dice, el CAN bus se puede comparar con la línea telegráfica de antaño, ¿sí? Línea telegráfica antaño. Conectadas en paralelo a la línea telegráfica se encuentran pequeñas oficinas de correo, que serían nuestras unidades de control, nuestras computadoras, nuestros calculadores, nuestras cajas negras, como le quiera llamar, ¿cierto? Vendría siendo cada una de estas casitas una unidad de control, ¿sí? Por ejemplo, unidad de control de motor, unidad de control de la climatización, unidad de control del airbag, unidad de control del ABS, etc. Y esta unidad de control, ¿cierto? Pueden recibir y transmitir mensajes, ¿sí? Entonces, cada unidad de control recibe, también puede enviar información. Luego dice, cada oficina de correos tiene un telegrafista. Hay una persona aquí adentro, al que se le entrega la información. Entonces, este cable llega la información y la recibe el telegrafista, al que se le entrega la información. Adentro, ¿cierto?, de esta oficina, el telegrafista coloca la información en la línea telegráfica en un formato adecuado. Entonces, dice acá, el telegrafista de la oficina de correos A, que está aquí, está a punto de transmitir un mensaje, ¿sí? Inicia la animación y respondamos qué afirmaciones son ciertas, ¿vale? Voy a apretar el botón y vamos a mirar acá qué ocurre con este interruptor y qué ocurre con las lámparas de todas las oficinas de correo. Si no la ven bien, les puedo decir que cada una está encendida. ¿Ven que está encendida? No sé si ustedes en su monitor pueden ver como un pequeño tenue color amarillo. Sí, se ve. Ya, voy a colocar play, veamos qué sucede. Se cerró, se apagó. La de acá también se apagó. Fíjense que todas se apagan cuando se cierra el interruptor de la oficina de correo A. Claro. Vuelvo a reproducir. Se cierra este interruptor de la oficina A y se apagan todas las lámparas. ¿Sí? ¿Eso se vio bien? Sí. Perfecto. Respondamos entonces aquí lo que viene. Dice, todas las oficinas de correo pueden transmitir y recibir mensajes. ¿Le ponemos sí o le ponemos no? No. Usted dice que no. Perfecto. Veamos. Después dice, No. el mensaje se puede ver en todas las oficinas de correo. ¿Sí o no?
Creo que sí. Sí. De que se Perfecto. Después la última dice, la oficina de correos que transmite también es un receptor. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, comprobemos las respuestas. Tenemos 2 buenas de 3. ¿Cuál cambiamos? Ok. La primera, ¿no? La primera. Revisemos. Correcto. Entonces, ¿qué hemos aprendido acá? Todas las oficinas de correo pueden transmitir y recibir mensajes. ¿Quiénes eran las oficinas de correo en el automóvil? El, ¿Cómo se llama este? La unidad de control. ¿Sí? eh, Las oficinas de correo, ¿cierto? Vienen siendo las unidades de control o los computadores que tienen los vehículos. ¿Me siguen? Listo. sí, bro. Perfecto. Vamos a la siguiente. En cada oficina de correos hay una fuente de tensión y una resistencia. Clica en la fuente de tensión. ¿Cuál sería la fuente de tensión? Esto, eso, eso o eso. 1, 2, 3 o 4. 3. 1, 2, 3. ¿Eso? Una red de tensión. ¿Cuál sería la Sí. fuente de tensión? Dice, en cada oficina de correos, o sea, en cada calculador o centralita, hay una fuente de tensión y una resistencia. ¿Cuál sería Puede la ser fuente de tensión? la ampolleta El y la principio resistencia. y el final. La ampolleta sería una fuente de tensión o resistencia. Veamos los símbolos. Les recuerdo, este símbolo de acá abajo es símbolo de negativo o masa. Este símbolo de interruptor. Este símbolo de lámpara. Este símbolo de resistor o resistencia. Y este símbolo es un símbolo de una pila. Ah, ok. Ya. Entonces, la fuente de tensión y resistencia sería este conjunto, ¿no? Sí, ese mismo. Sí. Pinchemos ahí. Muy bien, correcto. Aquí tenemos la fuente de alimentación y esta es una resistencia. Sigamos a la siguiente pregunta. Localiza la resistencia, sería la que está arribita de la fuente de tensión. Listo. Perfecto. Posteriormente, dice, ¿qué consecuencias tiene el funcionamiento del pulsador del telégrafo? Es decir, este pulsador, ¿ve? Mire, cuando lo aprieto se apaga la lámpara, ¿verdad? ¿Por qué se apaga la lámpara cuando lo presiono? Porque la energía sigue. Porque ¿Cómo? se abre y se cierra el sistema. Fíjese, cuando yo cierro el interruptor, La energía sigue. claro, se va a masa, efectivamente, Más. ¿cierto? Entonces la lámpara, ambos extremos estarían conectados a negativo. Por lo tanto, no hay flujo de corriente porque ambos extremos quedaron conectados a negativo. Cuando yo abro el interruptor, ahí la corriente eléctrica no tiene más camino que por la lámpara llegar a masa. Y ahí se enciende la ampolleta. Perfecto, respondamos entonces las preguntas. Dice, ¿qué consecuencias tiene el funcionamiento del pulsador del telégrafo? Esto causa una diferencia de voltaje a través de la lámpara. ¿Sí o no? Sí. Le ponemos sí. Después la segunda dice, la diferencia de voltaje a través de la lámpara se reduce a 0. ¿Sí o No, no? yo digo que no. 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 La lámpara se apaga. Sí. Y la última dice, el voltaje quiescente está conectado a tierra. ¿Cómo es que siente, profe? No sé.
Debe ser el voltaje equivalente. ¿Lo buscamos? Sí, démosle que sí nomás. Busquemos la palabra quiesciente, a ver. Démoslo. Busquemos la palabra. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Vamos a buscarla acá y es QUIE. Profe, Q. significa que está quieto pudiendo tener movimiento propio. Esto significa. Que está quieto viendo. Ya, perfecto. Entonces, el voltaje que está quieto, ¿verdad? Sí, que está ¿Sin más? quieto puede tener un movimiento propio. O sea que Está a una conectado a sola tierra. sí. Ya, ¿qué le pondremos? Yo digo que sí. Ya, comprobemos. Tenemos dos buenas de 4. ¿Cuál cambiamos? Yo quedo dudoso en la última. Ya, la cambiamos y comprobamos. ¡Oh! Bajamos ahora a una buena. La dejamos como estaba. Esa. La primera, no, profe. La primera. Pongámosle no. Comprobemos. ¡Wow! Muy bien. Tenemos 3 buenas de 4. Entonces, La segunda, ¿Cuál más profe. cambiamos? La segunda. La segunda, sí. Segunda sí. Correcto. Ya, volvamos a leerlo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el funcionamiento del pulsador del telégrafo? ¿Cierto? Cuando yo lo pulsaba, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. ¿Esto causa una diferencia de voltaje a través de la lámpara? No, porque el voltaje no puede pasar a través de nada. Lo que circula a través de la lámpara es una intensidad de corriente, entonces hay un engaño. La segunda dice la diferencia de voltaje a través de la lámpara se reduce a 0. Exacto. Aquí si yo mido con el multímetro entre los extremos de la lámpara van a haber 12 volt. Si cierro el pulsador voy a ahora medir 0 volt. Así que la segunda estaría tiquitaca. ¿La lámpara se apaga? Sí, claro, mira cómo se apaga, estamos claritos. Y esta tensión, ¿cierto? ¿Estaría conectado a tierra? Bueno, el voltaje, ¿cierto? Si lo hablamos como fuente de alimentación, tenemos una conexión a masa y la otra, ¿cierto? Cuando se cierra el interruptor, se va a conectar a masa, a tierra. Por eso tenemos esta resistencia. Mira, si yo presiono acá, este circuito, esta parte de acá, ¿cierto? Arribita de la resistencia queda conectado a masa. Entonces el positivo de la fuente está conectada a masa a través del interruptor. Si no tuviéramos esta resistencia, al cerrar el interruptor, yo estaría formando un cortocircuito, quemándose todo el cable. Es por ello que tiene que haber una resistencia aquí, ¿sí? Excelente. Vamos a la quinta. ¿Vamos bien? Bien, me dice, clica en el pulsador del telégrafo de la oficina de correos A. Voy a presionar. Se apagó la lámpara, se apagan todas las lámparas. Cada vez que presiono, se apagan todas las lámparas. ¿Cierto? ¿Se ve? ¿Se aprecia, verdad? Sí, profe. Ya, respondamos entonces acá. ¿A quién se ha transmitido el mensaje? El mensaje se pone en la línea telegráfica B, C y D, B y D, C y D. ¿Cuál escogemos? La, B, C y D. B, C y ¿Cuál? D. B, C y D. ¿B, C y D? La segunda. Ya, comprobemos. la Incorrecto. primero, ¿no? La primera, veamos. Muy bien. Ahí está. Interpretemos. Dice,
clic en el pulsador del telégrafo de la oficina de correos A. Hicimos clic aquí en la oficina de correos A. Recordemos que esta oficina representa un computador del auto, ¿sí? Uno de los tantos computadores. Computador que controla el motor, computador que controla la ABS, otro computador que controla la caja automática, otro computador que controla el sistema de parabrisas automático, y así tenemos un computador por cada sistema. Entonces, cada uno de de estas oficinas de correo representan un computador. Y lo que tenemos acá arriba, que le llaman acá línea telegráfica, viene siendo nuestro CAN bus, ¿sí? Nuestra línea, nuestro bus, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo presiono este interruptor, estoy enviando en el fondo el mensaje a la línea completa, a la línea completa. Todos reciben la información, pero finalmente cada uno escoge si tomar esa información y utilizarla. Por ejemplo, imaginemos que la letra A representa el computador de motor de un vehículo y el último, la D, es el computador del salpicadero, ¿cierto? O panel de instrumentos. En el panel de instrumentos, en el caso D, este computador está controlando el display o la pantalla que uno puede ver, ¿cierto? Ahí en el habitáculo. Imagínate que este computador quiere mostrarnos la temperatura del motor, pero el computador D, ¿cierto? El computador del habitáculo no tiene una conexión a ningún sensor de temperatura. Pero el computador A, que es el computador de motor, sí tiene conectado el ST a él. Entonces el computador A, que es un computador de motor, sabe perfectamente la temperatura del motor. Entonces, ¿qué va a hacer el computador de motor? Envía la información de la temperatura a la red. En este caso, ¿cierto? La envía a la línea de telegráfica. ¿Qué computador va a tomar esa información? Todos, porque a todos les llega. Pero ¿quién la va a usar? La usa el computador D, porque este computador necesita dar a conocer la temperatura del motor a través de su display. Por lo tanto, en esta red circula toda la información y el computador que necesita la toma y la utiliza. También para explicar esto se compara mucho con con una radio, con el equipo de música, ¿cierto? Y las señales de radio. En el aire están todas las señales de radio. Está la radio, no sé, por nombrar algunas, Play FM, la Radio Carolina, la Universo, la FM Tiempo, qué sé yo. Pero cada una tiene una frecuencia en la cual transmiten. Y yo escojo cuál quiero oír. Por ejemplo, la 100.9, la Play FM. Entonces yo selecciono la información que necesito y las demás las descarto. En este caso, el computador D, que era del habitáculo, seleccionó la información que está enviando el computador A, que sería de motor, principalmente la información referente a la temperatura de motor, ¿sí? Es un ejemplo. Veamos la número 6. Dice, ¿qué causa el voltaje quiescente en la línea telegráfica? La fuente de tensión en la oficina de correos transmisora, las fuentes de tensión en todas las oficinas de correos combinadas cuando no se transmite nada, las fuentes de tensión en todas las oficinas de correo combinadas cuando se transmite información. ¿Cuál de esas tres creen ustedes? Digo que la última. Ya, probemos esa. Yo digo, estoy No, seguro. nos quedan las otras dos. ¿Cuál de las otras dos? Ah, ¿no es la última, profe? No, mire, eso no es correcto, dice. La Ah, primera, ya, profe. Veamos con la primera. ¡Oh! Ya, entonces la correcta sería la...
ahí está. La ya. correcta sería la central que dice, las fuentes de tensión en todas las oficinas de correos combinadas cuando no se transmite nada. En este minuto, fíjense, no hay transmisión porque están todos los interruptores abiertos. ¿Y cómo se encuentran las lámparas? Profe, Encendidas. ya se me salió la imagen. ¿Se salió? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiene que hacer usted? No, no sé, profe. Estoy viendo si me Jordan, usted carga. sigue viendo el escritorio, ¿cierto? Sí. Sí, pero el puntero está quieto, no se mueve. No, no. Profe, Ahora salió todo. Sí, me volví a la Microsoft Teams. Me devuelvo acá. Ustedes me dicen ahora cuando estén viendo nuevamente el curso. ¿Sí? ¿Puede ¿Lo mover ven? el mouse, profe? Ahí lo estoy viendo. Ahí está. Ah, no, no se mueve aquí. No, Así que así como incluso pegado. como los que están conectados. Sale. Ya se va a cambiar. Ahí se ve cuando se cambie a imagen del curso. Me refiero a Electude, a las casitas. Ah, ya. ¿No aparece? ahora sí. Ya. Entonces, les explicaba que la respuesta correcta, ¿cierto? Era la central, la fuente de tensión en todas las oficinas de correos combinadas cuando no se transmite nada. Si se dan cuenta, están todos los interruptores abiertos y todas las lámparas encendidas. ¿Quién estaría alimentando las lámparas? Las fuentes. Pero cuando no se transmite nada. ¿Se entiende eso? El hecho que se diga no se transmite nada es porque los interruptores están abiertos, no se están cerrando ni abriendo. Por lo tanto, cuando están abiertos, ¿quién alimenta cada lámpara? Las fuentes de poder que hay en cada oficina. ¿Sí? Por eso que la respuesta correcta era la fuente de tensión en todas las oficinas de correo combinadas. Perfecto. Vamos a la siguiente. Me avisan cuando aparezca la siguiente imagen en donde dice arriba enviar mensajes. Sí. Ya. Leámosla juntos. Dice así. Enviar mensajes. Dice, una persona reúne información y quiere transmitir esa información en un mensaje. Él determina el contenido del mensaje y lo transmite a la oficina de correos. El telegrafista tiene el conocimiento para transmitir el mensaje y elige el momento para hacerlo. El telegrafista utiliza el pulsador de transmisión para poner el mensaje en la línea telegráfica. El mensaje se ha transmitido. El CAN bus hace algo similar. El microcontrolador, recordemos, electrónica, microcontrolador, ¿cierto? Viene siendo un pequeño computador. Microcontrolador, el que se encontraba en nuestra plaquita. No sé si ustedes trabajaron conmigo en electrónica con Arduino. Sí, profe. Sí, No lo profe. alcanzamos a hacer. Yo no, profe. Ya, Sí, bueno, pero aquellos que no, trabajaron conmigo con Arduino y aquel que no, anótelo por ahí, Arduino, si quiere lo puede investigar un poquito. Arduino, ¿cierto? Es una placa muy didáctica que permite armar un sinnúmero de tipos de circuitos, ¿sí? Y nosotros en electrónica lo que hicimos fue, los alumnos armaron autos, ¿sí? Autitos controlados mediante la placa esta Arduino, y lo controlaban mediante su celular, Bluetooth, y de esa manera podían, ¿cierto?, direccionar el vehículo. Bueno, dentro del Arduino lo que hay es un microcontrolador, que es un pequeño cerebro, ¿sí? Un pequeño cerebro, por así llamarlo, no es inteligencia artificial ni nada de eso, nada más que tiene la posibilidad, ¿cierto?, de ejecutar varias órdenes
y tiene una estructura, por un lado, comunicación digital y por otro lado, ¿cierto?, comunicación analógica que permite conectar sensores analógicos y digitales. Bueno, aquí vuelvo a repetir, dice que CAN bus hace algo similar y menciona al microcontrolador, ¿cierto? Dice que este recibe información de los sensores a través de la interfaz de la aplicación. Dice que el microcontrolador analiza la información, determina qué acción debe llevarse a cabo y transmite la información que se tiene que transmitir al controlador CAN. El controlador CAN sabe cómo se debe transmitir el mensaje y elige el momento para hacerlo. O sea, por un lado tenemos microcontrolador y por otro lado tenemos otro elemento que se llama controlador CAN. En esta imagen, aquí al medio a la izquierda, dice interfaz de aplicación, microcontrolador, controlador CAN, interfaz CAN, ¿sí? Hay 4 elementos, 4, digamos así, como frases o palabras que nos están representando el funcionamiento de algo. Microcontrolador en nuestro pequeño cerebro. El controlador CAN es quien, ¿cierto?, transmite, como dice acá, ¿cierto?, el controlador CAN sabe cómo se debe transmitir el mensaje y elige el momento para hacerlo. Y finalmente la interfaz CAN convierte el mensaje en voltajes en el CAN bus. O sea, el interfaz CAN viene siendo nuestro multiplexor. ¿Se acuerda que lo vimos al principio? Esta llavecita selectora. La llave selectora es nuestra interfaz CAN, que va a convertir el mensaje en voltajes. ¿Qué tipo de voltajes? Altos y bajos. Y aquí tenemos el código binario, ¿sí? Muy bien. Dice, respondamos acá ahora, con esta explicación, con esta lectura. Dice, ¿cuál es la función del microcontrolador? Y la primera opción que nos da dice, determinar lo que se tiene que transmitir. ¿Sí o no? No, no, profe. Ya, entonces, vamos a la segunda. ¿Cuál es la función del microcontrolador? Y dice, evaluar la información de los sensores. Sí. O sea, recibe la información. Entonces le ponemos que sí. Porque Sí, profe. no, como, ya. Tercera, poner mensajes en el campus. Sí, profe. Y por última, determinar el momento en que se transmite la información. Sí. No, espere. No. Ya, comprobemos. Ya, tenemos 2 buenas de 4. ¿Cuál cambiamos? La última, profe, era así entonces. Ya, veamos. ¡Oh! Parece que estaba buena. Dejémosla ahí. Ya. Seguimos con 2 buenas y de 4. ¿Cuál más cambiamos? La segunda, profe. La segunda, evaluar la información de los sensores. Le ponemos que no. Comprobemos. Bajamos a una. Estaba buena. Ya. Seguimos Sorry. igual. La primera. La primera. ¿Qué dice la primera? Dice, determina lo que se tiene que transmitir el microcontrolador. Veamos nuevamente el texto. Dice, el microcontrolador recibe información de los sensores a través de la interfaz de la aplicación. Ahí está, la primera se llama interfaz de aplicación. El microcontrolador analiza la información, determina qué acción debe llevarse a cabo y transmite la información que se tiene que transmitir al controlador CAN. ¿Determina lo que se tiene que transmitir? Sí. ¿Evalúa la información de los sensores? Sí. ¿Poner mensaje en el CAN bus? ¿Quién pone los mensajes en el CAN bus? El controlador CAN sabe cómo se debe transmitir el mensaje y elige el momento para hacerlo. La interfaz CAN convierte el mensaje en voltajes en el CAN bus. Entonces, ¿pone los mensajes en el CAN bus el microcontrolador? No. Sí. No. Comprobemos. Muy bien. Entonces,
¿Cuál es la función del microcontrolador? Determinar lo que se tiene que transmitir y evaluar la información de los sensores. ¿Los mensajes los coloca el microcontrolador en el CAN bus? No. ¿El microcontrolador determina el momento en que se transmite la información? No. Eso lo hace, ¿cierto?, el controlador CAN. Y por otro lado, la interfaz. La interfaz CAN convierte. Y el controlador CAN sabe cómo y cuándo enviar el mensaje. Siguiente. ¿Con qué se puede comparar la interfaz CAN? ¿Con la línea telegráfica, el telegrafista o el circuito del pulsador del telégrafo? Contra. En la primera. Profe, dice que lo convierte en un mensaje. Leamos acá, dice la interfaz Exor- CAN convierte el mensaje en voltajes en el CAN bus. ¿Con qué se puede comparar la interfaz? ¿Con la línea telegráfica, con el telegrafista o con el circuito del pulsador del telégrafo? Con una línea. Si por ahí Con la pasa. línea telegráfica, Sí, yo creo. ¿Qué es eso? pues vamos a leer aquí, mira, dice la interfaz CAN, El telegrafista, profe. ¿cierto? A ver. Convierte el mensaje en voltaje. Pareciera que fuera el telegrafista, Ah, ¿cierto? Sí. ya debe eso, ¿no? Comprobemos. Debe estar Chuchuta, buena. nos equivocamos. No es nada. La o no, profe. La primera. ¿Serán las líneas telegráficas? Oh, era la Ah, última. El circuito del pulsador. Claro, el circuito del pulsador del telégrafo, ¿cierto? Se compara a la interfaz CAN. ¿Sí? ya. Correcto. Vamos a la siguiente. ¿Con qué se puede comparar el controlador CAN? Con el telegrafista, la línea telegráfica, el circuito del pulsador del telégrafo. Veamos nuevamente la definición. Dice, el controlador CAN sabe cómo se debe transmitir el mensaje y elige el momento para hacerlo. ¿Sería el telegrafista, la línea telegráfica o el circuito del pulsador del telégrafo? ¿La ve? Volvamos a la definición del controlador CAN. Dice, el controlador CAN sabe cómo se debe transmitir el mensaje. ¿Podrían ser eso las líneas telegráficas, el telegrafista o el circuito del pulsador? Mm. Está entre el telegrafista y la línea telegráfica, ¿eh? Yo digo que. Veamos el telegrafista. Telegrafista. Correcto. Ah, ok. Porque fíjese, el controlador CAN sabe cómo se debe transmitir el mensaje. Las líneas telegráficas no pueden saberlo porque son líneas nomás. El telegrafista es el que sabe. Vamos número 4. ¿Para qué sirve el controlador CAN? ¿Para evaluar la información? ¿Sí o no? El controlador CAN. Acuérdense que en el anterior el controlador CAN era el telegrafista. Sí, profe. Ya, perfecto. Después, para transmitir un mensaje a la interfaz CAN de forma correcta. Sí, Luego dice, para determinar el contenido del mensaje. no, yo digo que no. Parece que eso fuera del microcontrolador, ¿cierto? Sí, Y la última dice, para determinar cuándo se transmite el mensaje. sí, profe. Ya, comprobemos. Tenemos 3 buenas de 4. Mira, solamente nos equivocamos en una esta vez. ¿Cuál cambiamos? Dice para la primera, Ya, comprobemos. ¿no? Muy bien.
la tenemos correcta. Entonces, veamos, ¿para qué sirve el controlador CAN? Sirve para transmitir un mensaje a la interfaz CAN, ¿cierto? Y además para determinar cuándo se transmite el mensaje. Perfecto. Claro. El contenido del mensaje, ¿por qué no? Porque el contenido lo determina el microcontrolador. Y para evaluar la información, ¿quién evalúa lo que está enviando? También el microcontrolador. Ese es el trabajo del microcontrolador. Vamos a la quinta. ¿Con qué se puede comparar el CAN bus? Y esta es fácil, a ver, ¿cuál de las tres? ¿Línea telegráfica, circuito del pulsador o telegrafista? La primera. Muy bien. Recordemos que cuando hablamos de bus, son los cables. Siempre. Los ¿Ya? cables. Vámonos a la tercera parte. Me avisan cuando vean ahí el cambio de pantalla, ¿cierto? Estamos viendo un diagrama. Ya ahí está, profe. Ya. Voy a comenzar a leer el texto primero. Dice, mensajes digitales. Con CAN, el cable de cobre normal se utiliza para transmitir mensajes digitales. Digital significa que solo se reconocen dos estados en el bus, 0 y 1. Estos dos estados son visibles en el bus por dos niveles de voltaje diferentes, alto y bajo. Solo las unidades de control del vehículo están conectadas al CAN bus. Cada unidad de control contiene una interfaz CAN que permite transmitir y recibir mensajes digitales. Y dice acá, clica en el CAN bus para ver el cable. ¿Cómo se puede ver? Los cables están trenzados. ¿Cuál sería acá en el diagrama, que está aquí a mano izquierda, ¿cierto? ¿Cuál sería el CAN bus? Si vemos, cada uno de estos cuadrados oscuros representan una unidad de control. De izquierda a derecha tenemos unidad de control del compartimiento izquierdo del motor y vemos que en él hay conectado tres cables, hacia arriba un motor eléctrico y hacia abajo dos cables que se unen a dos cables horizontales. Posteriormente, a la mano derecha tenemos otra unidad de control que dice compartimiento derecho del motor. También tiene elementos conectados arribita y abajo dos cables principales. ¿Cómo? No, nada, profe. Serían computadores, cada uno de estos cuadrados negros, ¿cierto? Son computadores. Hacia arriba tenemos la conexión a un sensor o a un actuador y abajito salen dos líneas que se unen a dos líneas principales. Estas dos líneas principales serían nuestro CAN bus. Aquí lo voy a pinchar, mirad. Observen. Ah, ya. ¿Miren los cables? Sí, profe. Ya, entonces, como La se D. puede ver, ¿sí? Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya, entonces dice, como se puede ver, los cables están trenzados. Y hay una pregunta. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Los hace menos sensibles a interferencias, menos sensibles a las influencias externas? O la otra opción sería que indica que estos dos cables pertenecen el uno al otro. ¿Cuál de las dos alternativas cliqueamos como correcta? Las dos, una sola. La segunda, yo digo. La segunda. Comprobemos. Eso no es correcto, dice. Probemos la de arriba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la razón que el CAN bus, en el fondo estos cables, vayan trenzados? El motivo de que van trenzados es para reducir las interferencias, ¿sí?
se vuelven menos sensibles a las influencias externas. Y aquí yo les doy un ejemplo, el TV cable. Si usted tiene en su casa TV cable, se usa un cable coaxial para conectarlo al aparatito, ¿cierto?, del cable o al televisor. Este cable coaxial, si ustedes lo han visto, lo han cortado, por ejemplo, se compone desde dentro hacia afuera, en el centro tiene un alambre de cobre, que es un conductor de cobre. Luego viene un envoltorio, ¿cierto?, un aislante plástico. Sobre este aislante plástico viene una malla metálica. Y sobre esta malla metálica viene otra cobertura plástica negra o blanca. ¿Para qué hacen todo eso? Ese cable grueso, ¿cierto? Es porque la información va por el cable central, el que está al centro. Y para evitar interferencias, le colocan este otro cable, que es un tipo de malla conectada negativo a masa. De esa forma, todas las interferencias, todas las corrientes parásitas o que están en el aire, en vez de entrar al alambre central y crear interferencias, ¿cierto?, llegan a la malla metálica y son conducidas al negativo masa. Pero déjenme decirle que ese cable es mucho más caro y tiene más peso que usar estos dos cables trenzados, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos la evolución, ¿cierto?, de la tecnología, en donde se reduce tamaño, se reduce peso para reducir el costo final. Muy bien, vamos a la número 2. Los mensajes digitales se envían utilizando dos niveles de voltaje diferentes. ¿Cómo será la imagen de voltaje? ¿Voltaje corriente alterna o voltaje de onda cuadrada? Es cuadrado, profe. Muy bien, comprobemos. Eso es correcto. Entonces, los mensajes que recorren la red multiplexada son valores de tensión, ¿cierto? Pero la Claro. tensión es cuadrada, ¿sí? Onda Igual- cuadrada. Aquellos que, Igual es una señal digital. exacto, es una señal digital, onda cuadrada, y sigue siendo corriente continua, nunca corriente alterna. Claro. Excelente, vamos a la número 3. Dice, ¿cuál de los siguientes componentes están conectados al bus? Recordemos acá la imagen que el Computador. bus son estas dos líneas principales que están acá abajo de cada unidad de control. ¿El computador o no? Ya, la primera dice unidad de control de techo. Ya, la agregamos porque ese es un computador. Sensor de lluvia, ¿estaría conectado al bus? ¿Sí o no? No. O sea, después de un computador estaba conectado, sí. Es Claro, que el sensor entonces de coloco que sensor el de sensor de lluvia lluvia no. está conectado a la red, al Sí. bus, Sí, ¿seguro? ¿Directamente o a través del computador, dice usted? A través del computador. Entonces tendríamos que ponerle que no, porque el sensor de lluvia está solito aquí. Ah, ya. Sí, no. ¿Se entiende eso? Sí. El sensor de lluvia, ¿cierto? Aquí dice unidad de control de techo. Si fuera un sensor de lluvia, ese que está ahí, las tres líneas están conectadas al computador, a la unidad de control de techo. Entonces, quien estaría conectado al bus sería la unidad de control de techo y no el sensor de lluvia como tal. Bueno, veamos el siguiente. Motor de limpio parabrisas. ¿Está conectado al bus, sí o no? No. Y el último, unidad de control del salpicadero. ¿Estaría conectado al bus, sí o no? Sí, profe. Comprobemos. Fantástico, mira cómo hemos ido avanzando, ¿ah? Ahora le achuntamos a todo. Entonces, ¿la unidad de control de techo está conectada al bus? Sí, señor. ¿Sensor de lluvia? No, señor, porque los sensores van conectados a la unidad de control. ¿Motor de limpiaparabrisas? No, señor. El motor está controlado por una unidad de control. ¿La unidad de control de salpicadero? Sí, señor. Todos los computadores están conectados a la red, ya sea una red CAN, ya sea una red de fibra óptica, no importa el tipo de protocolo. Lo que tenemos que tener claro es que solamente los computadores del vehículo están conectados a la red, ¿sí?
Ahora, debo señalar también que existen los llamados sensores inteligentes, ¿ya? Por ahí la gama alta de vehículos ya está implementando, ¿cierto?, el uso de sensores inteligentes. ¿Y a qué se refiere que sea con sensores inteligentes? Bueno, porque estos sensores, como son más actuales, sensores más modernos, internamente ya tienen esto de la interfaz CAN, por ejemplo. Entonces, el sensor inteligente puede ser conectado directamente a una red, ¿ya? Pero todavía no se ha masificado. Así que se sigue enseñando que solamente los computadores se conectan a la red multiplexada, ¿sí? Sensores y actuadores van conectados directamente a las unidades de control o computadores del vehículo. Vamos a la número 4. Dice, clica en una unidad de control. Avíseme si ya están viendo esa pantalla. Sí. Ya, voy a pinchar entonces en cada unidad de control como me lo está pidiendo aquí la actividad. Vamos a pinchar en la primera unidad de control. Y ahí me muestra, ¿cierto? Interfaz de aplicación, microcontrolador, controlador CAN, interfaz CAN. Y ahí se ven los dos cables que nacen de esta unidad de control y se conectan, ¿cierto?, en paralelo a la red o al bus CAN. Perfecto. Se ve todo eso, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. Sí. Vamos a la número 5. Dice, la interfaz CAN se compone de un emisor y un receptor. Aquellos que trabajaron con Arduino en electrónica recordarán estas letritas, ¿no? TX, RX, pues tuvieron que conectar un pequeño dispositivo Bluetooth para poder, ¿cierto?, comunicarse con su celular. Y ahí también había un TX y un RX. ¿Y qué significa TX? Significa que es el transmisor, el RX es el receptor, porque esta unidad de control y todas las unidades de controles ya sabemos que pueden transmitir como también pueden recibir. Entonces aquí estaría RX, sería receptor, y el TX significa, representa, ¿cierto?, el transmisor. Y vámonos a la última, la 6. Dice, ha finalizado esta lección. Puedes volver a la página web anterior. Fantástico. Fantástico. ¿Qué les pareció este material? Bueno, Bueno, Está bueno, ¿cierto? Vamos a tratar de ir usándolo cada vez más. Bien. Regresamos a nuestra pantalla. Vemos, tengo un mensaje, se pegó. Ya, pero ya se despegó eso o todavía está pegado. Ahora sí, estamos profe, viendo ya la... está bien, Ya. está bien. Vamos a actualizar el Excel porque hay 4 personas. Estaría Manuel de la Cruz Astudillo. Colocamos OK. Tenemos aquí a Mauricio Sepúlveda. OK. Ya, perfecto. Bien, entonces, Enzo, Jordan, Kevin, Manuel. Hagamos el cierre. Entonces hoy día lo que se hizo fue recordar un poquito, ¿cierto? Conceptos de electrónica, como fue el sistema binario, ¿cierto? Aquí en la página aprende.org, que los invito a visitarla, ya que estamos todos en cuarentena, así que pueden visitarla. Tenemos sistema binario que lo recordamos la lógica binaria, esto fue lo nuevo, que es lo que era un multiplexor, ¿cierto? De manera general, y luego, ¿cierto? Ingresamos a esta plataforma nueva que tenemos, Electu de INACAP, ¿cierto? Esta nueva plataforma en donde nos permitió analizar, observar, participar, ¿cierto? En esta actividad que se llama funcionamiento eléctrico básico del CAN, ¿sí? Bueno. Voy a dar por terminada, ¿cierto?, la grabación, detener grabación